Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Filosofía desde acá, en el que estamos trabajando con la filosofía de Michel Foucault. Esta vez ya es la última parte de esta charla que hemos dado en el marco del grupo Encavernados y que en esta última ocasión trabajaremos con la cuestión del dispositivo de sexualidad. Estamos en la última etapa, la etapa ética. Ese dispositivo de sexualidad que lo relaciona con el poder, que es una nueva forma de sujetarnos a otra forma de poder, y también aparecerá allí la última etapa, la etapa ética, con sus seminarios y sus otros libros de historia de la sexualidad. Los invitamos a aquellos que no hayan podido ver las anteriores etapas, las otras charlas, que son 4, pueden recorrer el camino del podcast y allí van a encontrar todo ese material. También recordamos que estas charlas se dan en el marco de un grupo de filósofos, pensadores, todos amigos y compañeros, y por eso a veces aparece algún tipo de lenguaje más coloquial, pero no significa que no sea acertado y no se relacione estrictamente con los temas que estamos charlando. Bueno, espero que les sea provechosa esta charla, esperamos siempre sus comentarios, sus sugerencias, y la próxima vez que nos encontremos será sorpresa. Veremos con qué vamos a compartir y vamos a poder seguir charlando de filosofía. La voluntad de saber, que no lo tengo acá, pero pertenece a la historia de la sexualidad, es el primer tomo, La voluntad de saber, el segundo el uso de los placeres y el último creo que era el cultivo de sí, se llamaba. Sin embargo está separado de esta historia de la sexualidad porque en realidad todavía tematiza el saber, pero en relación a la sexualidad. ¿Cómo juega la producción de verdad, la producción de un sujeto y el poder en el tema de la sexualidad? La producción de la sexualidad por la interacción entre saber y poder. La sexualidad no es genitalidad, no es naturaleza. La naturaleza es la genitalidad y lo que siempre, hasta esta época en que estamos transitando con Foucault, no existía la sexualidad como una cuestión cultural, es otro invento histórico, es un dispositivo histórico. La sexualidad no es genitalidad, va muchísimo más allá de ello. Y fue, en su momento, y sigue siendo, un modo a través del cual ejercer el poder y un modo de obtener saber sobre los individuos. La cuestión de la sexualidad es un dispositivo histórico que trabaja a través de la estimulación de los cuerpos, de la intensificación de los placeres y del refuerzo de los controles y la resistencia. Todo esto, estimular cuerpos, intensificar placeres, reforzar los controles y las resistencias a esa sexualidad. Hay una encadenación a través de las estrategias de saber y poder a estas cuestiones. En el siglo XVIII comienza la reglamentación, comienza a hablarse y discurso sobre la sexualidad, sobre cuestiones que tienen que ver con la sexualidad desde distintos ámbitos institucionales. A través del discurso se reglamenta la sexualidad. La sexualidad comienza a ser un problema económico-político porque empieza los poderes a pensar lo que se denomina las poblaciones. La demografía. La natalidad, el control de la natalidad, la demografía. ¿Por qué es necesario pensar las poblaciones? Hay que pensar qué hacer con estas poblaciones obreras. ¿Qué hacer con estas poblaciones que tienen que afincarse en un lugar para poder producir y tienen que tener determinado tipo de relaciones sociales y de sexualidad que sean afines al orden y al progreso, ¿no es verdad? Bien, entonces es un problema económico-político. También es una preocupación médico-moral. Parece la preocupación sobre la salud, ¿sí? Y la cuestión moral que ha estado siempre, de alguna manera, pero ahora más reforzada. Esta preocupación médico-moral es sobre todo en relación al onanismo. Esta cuestión que atraviesa ya desde la antigua Grecia, del desperdicio del esperma, del mal uso, porque ese uso tiene que estar dentro
de un núcleo que es el núcleo de la familia destinado a la reproducción. No puede suceder otra cosa, ¿sí? Y también una inquietud religiosa, la inquietud del control, que tiene que ver también con esto de la familia. Esto está atravesado entonces por diferentes instituciones de distinto tipo, este dispositivo de la sexualidad. Este dispositivo, como es productor de saber y de poder, también va a enunciar la verdad sobre el sujeto. Produce una verdad diferente a la producida hasta ahora por los otros mecanismos y los otros dispositivos, porque enfoca en otro lado. ¿Sí? Aunque no nos parezca y aunque la sexualidad siempre ha sido del ámbito de lo secreto, de lo que no se habla, de lo que no se dice, no hay censura, sino incitación a hablar. Todo el mundo habla de la sexualidad. Todo el mundo, todas las instituciones empiezan a tener discursos sobre la sexualidad. Entonces, a Foucault le interesa la sexualidad como productora de verdad. Cómo se produce un saber sobre la sexualidad, cómo se produce una partición, una clasificación, una normalización de los individuos, ahora desde este respecto. Antes estábamos desde otros lugares, ahora desde este respecto. Son entonces relaciones de poder, pero que están tematizadas a pesar de tanto discurso desde lo oculto y desde lo secreto. Hay, pero proliferación de eufemismos para nombrar todo lo referente a la sexualidad, menos con los nombres que corresponden, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué? Porque hay que hablar, pero sin nombrar. Hay que hablar, hay que recomendar, hay que encauzar y demás, pero ocultando. Siempre desde lo que es algo secreto. Al mantener esto como algo secreto, también como algo sucio, al mantenerlo así, genera un poder a la sexualidad en sí misma, le transmite un poder tan grande, porque lo secreto, lo misterioso, tiene en sí mismo un poder irresistible, ¿no es cierto? Así funcionamos nosotros. Hasta el siglo XVII, ¿cómo se manejaba esta cuestión de las familias o la sexualidad? Había un dispositivo de alianzas, ¿sí? Alianzas entre las familias, sobre todo hablamos de las familias del siglo XVII, evidentemente no estamos hablando del pueblo más bajo, ¿no? Un dispositivo de alianza que tenía que ver con la sangre, ¿no es cierto? Las cuestiones de la nobleza, con la genealogía, con la trascendencia social. Entonces había pactos, pero no solo los reyes. La nobleza, la burguesía en su principio también, ¿no es cierto? Que vamos a casar con quién casamos a la nena, digamos, ¿no? Y la mujer como la moneda de cambio, ¿no? La mujer es la moneda de cambio, acá. Entonces, ese era el dispositivo que funcionaba. Pero a partir del siglo XVIII, que es el orden burgués, ese dispositivo se transforma y aparece un dispositivo que él llama el dispositivo de sexualidad, donde están incluidas la medicina, la religión, la pedagogía, el sistema jurídico, ¿sí? Todo es un bloque, una aparatología para cambiar esa cuestión de alianzas entre familias a cuestiones que tienen que ver con organizar y controlar la sexualidad, no solo en el orden medio, que es el orden burgués, sino en la población, en el pueblo que labura, digamos. Porque no se puede andar por ahí displicentemente gozando de los placeres de la vida, porque ¿cómo vamos a laburar después? Esta es la pregunta. ¿Cómo hacemos para que ese tipo después cumpla un horario? ¿Qué pasa con la producción de hijos? No hay control. Entonces, no nos olvidemos, orden, progreso, el orden burgués, todo ese orden va enfocado a la producción económica, ¿no? Entonces, aparece esto que decía el compañero antes del examen de la confesión fuertemente. La confesión ya no es la confesión religiosa. Hay que confesarse ante el maestro.
Hay que decir qué es lo que uno hizo, qué es lo que pensó, qué es lo que dejó de hacer. Hay que confesarse ante el juez, el sistema jurídico, ante la policía. Hay que confesarse ante el médico. ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Por qué estás enfermo? Es decir, todo es un dispositivo de enfocar el reflector sobre este aspecto. Se extiende el dominio de lo controlado entonces, pero, como decíamos antes, en todas las eras se es observante y se es observado. Las dos cosas. Una red de vigilancia mutua. Permanente. La sexualidad, a partir del cristianismo, ha sido como una cuestión enfocada permanentemente. La cuestión del examen de conciencia, de las confesiones de dirección espiritual, bueno, eso es trasladado a todos los otros ámbitos de la sociedad, por distintas cuestiones, ¿no? La pedagogía una cosa, la medicina otra, pero todos se enfocan hacia lo mismo. En las escuelas. En las escuelas, parece que no existía, no, no me acuerdo el nombre, que estudia la historia de la infancia. Ah, mira. ¿Cómo se transforma en niño? Porque el niño tampoco existía. El infante, claro, es una producción del siglo XVIII. No había niños. Era un pequeño adulto. Claro, un pequeño adulto que cuando podía levantar la pala iba a trabajar. Exacto. Y salvo los bien nacidos, ¿no? Pero no había nada especial para ellos. No había nada de especial. ¿Sí? Hoy en día lo vemos, bueno, ya el consumo de los infantes, claro. El consumo también. Claro, ¿no? Es sectorizado. Sí, la mercantilización absoluta también de eso. Y que se ha prolongado también, ¿no? El infante ya claro. Pues entonces, ¿qué objetivo existe acá? El objetivo es la represión, es reprimir las sexualidades aberrantes, las perversiones, las malas costumbres, todo lo que podemos nosotros pensar. Claro. Pero produce efectos esta matricería y son efectos de poder. Controlar, juzgar, jerarquizar, legalizar. Entonces, aquí ya tenemos plenamente la posición positiva sobre el poder, ya no la negativa de Foucault, como el poder como productor de discurso, saber y verdad, en el marco de una sociedad disciplinaria. Estos son las disciplinas, el disciplinamiento social, la normalización de la sociedad, normales en todos los sentidos, en el sentido pedagógico, en el sentido de la sexualidad, en el sentido legal, en el sentido de todo lo normal. ¿A través de qué? A través de una ortopedia social. Ortopedia, según uno la habrá visto, los zapatos, todo lo que ponen para moldear, bueno, hemos sido moldeados a través de estas instituciones y esto es el nacimiento del hombre moderno. Este es el hombre moderno. Aparte homologa la producción mercantil a la producción subjetiva, ¿no? Porque son cadenas de montaje. Claro, exacto, sí, igual, sí. No, y además está bueno que no hay forma de quedar por afuera esto que habla de las instituciones de secuestro por inclusión, exacto. digamos. O sea, Claro. te quieren meter en el sistema financiero, bueno, ahora vas a cobrar con cuenta sueldo, listo. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, no hay forma de escapar, digamos. No hay manera de escapar de esta situación. Bueno, y para terminar, la última parte, los 4 últimos años de su vida, donde hace los 3 en realidad, ahora últimos libros de la historia de la sexualidad, y es su viraje ético, ¿no? Donde él comienza a, no uno podría pensar cercano a la muerte, a hacer toda esta reflexión respecto a la producción del sujeto ético, cómo nos autoproducimos, y ahí tenemos la cuestión, autoproducimos como sujetos éticos y este sujeto ético está pensado desde la relación con uno mismo, porque la ética nosotros solemos pensarla en la interrelación con los demás. Esto es un viraje hacia el interior, cómo yo me produzco a mí mismo como sujeto ético con mis sentimientos, mis placeres, mis comportamientos. Entonces, también aquí elaborar una ontología histórica de nuestras subjetividades en relación a los cuestionamientos a través de los cuales nosotros nos constituimos en sujetos éticos. ¿Qué cosas nos cuestionamos y cómo nos moldeamos para ser estos agentes morales o sujetos éticos, ¿no? La producción de verdad a través de la sexualidad
era lo que él había trabajado ya en Voluntad de Poder. Y aquí continúa, porque nunca es solo el poder ahora vuelto hacia mí mismo, ¿sí? Sino también hay una verdad sobre mí mismo que yo voy a generar con en esta autoproducción de mí mismo como sujeto ético, ¿sí? En esta vuelta hacia mi propia interioridad en cuanto a mis sentimientos, comportamientos y mis placeres. Esto era la de autopoiesis, Claro. En que, bueno, dijimos, Historia de la Sexualidad 1 y 2, Confesiones de la Carne, que es la tercera, que ahora se puede conseguir, y el objetivo entonces habíamos dicho hacer de la vida una obra de arte, un trabajo sobre uno mismo, sobre el sí mismo, este sí mismo del cual ya hablaba Nietzsche, empezando a hablar en las intempestivas, ¿no? Entonces, todo esto que hablamos antes de Estados Unidos, de su búsqueda de liberarse de su sexualidad en el sentido de poder vivirla plenamente, anuda deseo y sexualidad. Ese es el nudo de nuestro devenir y nuestra verdad para Occidente. Deseo y sexualidad, siempre lo fue. Él retoma acá no solo la antigua Grecia y la antigua Roma, sino también la cristiandad. De la cristiandad es justamente donde se ocupa en Confesiones de la Carne, que no la llevó a publicar y ahora sí está. En estas otras que estaban publicadas es sobre todo la antigüedad y Roma, ¿no? Entonces, se produce verdad a través de los sentimientos, los comportamientos y los cuerpos, en lo que se denomina el uso de los placeres o las afrodisias, como decían los griegos, ¿no? Las cosas de Afrodita, las afrodisias. Bueno, ¿por qué verdad? Porque es tomada la sexualidad como conocimiento y autoproducción del sujeto. ¿Cómo yo dosifico el uso de mis placeres? ¿Sí? Las afrodisias en realidad en Grecia no tienen que ver solamente con la sexualidad, sino tienen que ver con la comida, tienen que ver con la bebida, ¿sí? Todo lo que puede llevar a la hibris. La dietética, la dietética. En la dietética, exactamente, ¿no? Esto es lo que es ese núcleo. Se centra Foucault en el cuidado de sí mismo y el cultivo de sí mismo. Es una autoproducción. ¿Cómo cuido de mí? Ya no en relación con Grecia a poder ser el gobernante de la polis, me tengo que gobernar a mí mismo para poder ser el gobernante de la polis, sino ya en relación a mí mismo exclusivamente, a mí mismo como obra de arte. Son relaciones éticas consigo mismo, el cuerpo y el uso moral de los placeres. Él denomina artes de la existencia a estas técnicas de trabajo sobre sí mismo. Techne to view, ¿sí? Serían las técnicas de vida, que son modos de sujetarnos a nosotros mismos a elementos y dispositivos que nosotros mismos generamos para nosotros. Una vuelta de alguna manera a esta autonomía kantiana, ¿no? Pero ya no desde una ley moral racional, sino desde el conocimiento de sí mismo y desde el moldeo de uno mismo, el poder sobre uno mismo. Y eso es la ética. Esto es de alguna manera un poco como para instalarnos en este pensamiento, en esta manera de enfocar el poder. Hay mucha producción sobre Foucault. Si yo tengo que recomendar, para empezar, no a leer a Foucault, sino a leer a gente que ha estudiado a Foucault, voy a recomendar 3 de los nuestros, porque Nobleza Obliga. Así que voy a empezar por Tomás Abraham, que es un filósofo argentino que tiene muchísimo trabajo sobre Foucault. Esther Díaz también, por supuesto, y este que traje, que es de mi profe, la doctora María Cecilia Colombani. Este es Foucault y lo político, pero tiene muchos otros libros sobre Foucault, y hay mucho, por supuesto, escrito, imagínense, de bibliotecas enteras
Pero bueno, yo quería nombrar a esos tres para nombrar gente nuestra. Y nada más.